desde muy poquito tiempo después de haber nacido, algo desde adentro nos dice que tenemos que caminar. Hay una información genética que nos dice que debemos caminar, y de ahí que nos empezamos a agarrar de una silla, de una mesa, de la mano de alguien que pasa, porque el tema es que queremos incorporarnos, queremos caminar hasta que al fin lo logramos, y bueno, a partir de ahí resolvimos ese problema, ya empezamos a caminar solos y bueno, no nos pueden parar. Pero a partir de ahí nos empieza a pasar algo que es terrible en la vida de la criatura humana, porque arrastramos eso hasta el final de nuestros días. Y es que necesitamos tener de qué agarrarnos todo el tiempo, a través de una creencia, a través de una religión, a través de un partido político, nos abrazamos, no sé, de un equipo de fútbol, de cualquier cosa, menos de nosotros mismos. ¿De dónde me agarro? Es el título del próximo programa. ¿Y sabes de dónde te tienes que agarrar? De ti. Agárrate de ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Ganzúa. Y ante todo, gracias. Gracias por comunicarse con nosotros para dejarnos saber que vamos por buen camino y que esto de abrir tantas puertas no está cayendo en saco roto, ¿sabes? Eso de alguna manera nos incentiva mucho a Mi Ganzúa y a mí para seguir tratando que la gente deje de vivir enajenadamente, deje de vivir sin rumbo, y sobre todo sin orden interno, viviendo prácticamente a la deriva, que es como casi siempre vivimos aquí en este planeta en que estamos habitando, cuando nos rehusamos a mirar hacia adentro de nosotros mismos. No es necesario hacer un gran esfuerzo para aceptar que nuestra búsqueda y nuestra atención siempre se encuentra orientada en una sola dirección, en una única dirección, siempre hacia afuera de nosotros, haciendo de ese modo que la imagen del burrito tratando de alcanzar la zanahoria tenga cada vez mayor presencia en nuestra vida. ¿Se acuerdan de aquello, verdad? Una zanahoria que, aunque siempre esté a la misma distancia de nosotros, cada vez parece estar más lejos. Y esto es bueno por el cansancio que nos provoca tanto buscar sin poder encontrar nada más que un espejismo tras otro. Eso es lo que encontramos cuando caminamos así, de esa manera en que lo hacemos. ¿De dónde me agarro? Bueno, ese es el tema que se encuentra detrás de esta puerta que acaba de abrir ahora mismo Mi Ganzúa. ¿De dónde me agarro para sentir que mi vida tiene sentido? ¿Y de dónde me agarro para sentir que estoy protegido? Y que hay alguien o algo que me está guiando por el camino correcto, aunque yo no lo pueda percibir con mis 5 sentidos físicos. ¿De dónde me agarro para no sentir que estoy flotando, así como a la deriva? ¿De dónde me agarro para sentirme fuerte cuando me toque enfrentarme con situaciones riesgosas o cuando tenga que interactuar con personas que, bueno, con toda seguridad también estarán buscando de dónde agarrarse? ¿De dónde me agarro? Esta desagradable sensación de inseguridad y falta de protección es la misma que siente un niño cuando está intentando dar sus primeros pasitos, sus primeros pininos, tratando de caminar solo y busca desesperadamente de dónde aferrarse, bueno, para poder seguir adelante sin caerse. Los niños encuentran esa protección a veces en una silla, o en el borde de una mesa, o en la falda de su madre, o en la mano de algún individuo mayor que ande por ahí a su alrededor. Pero los adultos, misteriosamente, después de habernos superado de todas esas dificultades, cuando ya no necesitamos ayuda para desplazarnos, empezamos a necesitar de dónde agarrarnos para enfrentarnos a eso que nosotros mismos hemos llamado vida. Y ahí es que la silla, la mesa, la falda de mamá o la mano de alguna persona mayor es cambiada por una creencia o por una religión, de las cuales por lo general seguimos aferrados hasta el final de nuestros días. Y así transcurre la experiencia en este mundo de un individuo que nunca terminó de crecer porque siempre necesitó tener de qué agarrarse para sentirse seguro, para sentirse protegido. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque gracias a la, no voy a decir la educación, sino a la programación que recibió desde que nació, nunca logró conocerse a sí mismo y así, de ese modo, fue que gastó todo su tiempo ignorando el porqué de su paso por esta experiencia física. Una experiencia que nunca vio como un privilegio, una experiencia de vida que malgastó caminando
sobre las arenas movedizas de una o de varias creencias. Sí, es así como lo oyes, porque diariamente se pueden ver en este mundo personas cambiando de una creencia para otra, y de una religión para otra, en busca de las respuestas que éstas no pueden brindarle. Y no te asombres demasiado por esto que te estoy diciendo, ya que eso de andar cambiando de creencias es algo que, como te decía, sucede a diario en este mundo con la criatura humana. Pero todos los procesos evolutivos tienen su propio tiempo, ¿sabes? Su propio ritmo. Y hay que observarlos y hay que respetarlos. Y son tan variados que si tuviera que darte un ejemplo para graficarlo, bueno, lo podría comparar con un abanico. Un abanico que al abrirlo nos enseña que el comportamiento de la criatura humana es como una caja de lápices de colores distintos, y una caja de las grandes, porque aquello de que somos todos iguales no es cierto, ¿sabes? No es cierto. Y esta creencia lo único que demuestra es que la criatura humana todavía no se conoce a sí misma, así como lo dice. Todavía no nos conocemos a nosotros mismos, aunque a nuestro ego no le guste esto que digo. Para nada, te aseguro que no le gusta. Te cuento que para poder asegurar que somos todos iguales, lo único que hace falta es percibirnos a nosotros mismos parcialmente. Tendríamos que creer que solo somos nuestro cuerpo, una estructura física, la imagen que nos devuelve el espejo y nada más que eso. Y si pensamos que eso es todo lo que somos, bueno, entonces definitivamente somos todos iguales, ya que, bueno, todos tenemos 2 piernas, 2 brazos y los mismos órganos. Y si gracias a ese modo de percibirnos a nosotros mismos es que pasamos por la vida, observándola solo desde nuestros 5 sentidos físicos y desde sus incontables limitaciones, bueno, entonces yo te diría que no nos quedará más remedio que cargar durante todo el tiempo que nos toque estar aquí en este mundo, cargar con una mochila repleta de las cosas desagradables que le pasan a nuestro cuerpo físico cuando éste ignora a su otra naturaleza, cuando ignora al ser que habita en él. Cuerpo físico, el nuestro, que por el solo hecho de estar atado al tiempo, como todo lo material, de a poco se irá deteriorando y se irá degradando. Y junto con eso, bueno, nos iremos preocupando más y más porque notaremos que ya no podemos realizar físicamente las cosas que hacíamos antes. Y así, casi sin darnos cuenta, nos iremos quedando con menos de qué agarrarnos. Poco a poco. Y de ahí entonces que nuestro único punto de apoyo acabe siendo una creencia o una religión que, por el modo en que fueron estructuradas hace siglos, hoy no nos aportan ninguna clase de sustento real más allá de ese bastón imaginario que no nos deja crecer, que nunca nos dejó crecer. Y por eso es que cuando nos toca dejar este mundo, físicamente hablando, no lo hacemos livianos de equipaje como debería ser, muy por el contrario, ya que al final del camino todavía andamos cargando con una gran cantidad de cosas sin comprender. Así nos vamos de aquí. Y de ahí que tengamos que volver una y otra vez hasta que después de muchas idas y vueltas y siempre de un modo muy trabajoso, por andar viviendo solo desde nuestro cuerpo, desde nuestra humanidad totalmente inconsciente de nuestra otra naturaleza, después de tanto ir y venir, acabamos comprendiendo de qué se trataba esta experiencia física que estábamos teniendo. El sufrimiento, la soledad, la angustia, el miedo, el estrés. Más una lista interminable de chatarra nos acompaña hasta el umbral de nuestra otra casa. Nos acompaña cuando regresamos a la casa grande. Y justamente, bueno, toda esa carga generada por tradiciones, supersticiones, hábitos y creencias, lo que muchas veces nos mantiene atrapados en este mundo material, aún después, cuidado, aún después de haber dejado el cuerpo físico, si escuchaste bien. Y no estamos supuestos a estar en aquel momento tan trascendente, allá en el final de nuestra experiencia física, tratando todavía de ver de dónde nos agarramos. Y
todo por entregarnos a la irresponsabilidad de buscar en quién creer para no tener que hacer nada más que pertenecer a una religión, a una creencia, a una sociedad secreta o lo que sea, menos a nosotros mismos. ¿Y todo por qué? Bueno, por no buscar en el lugar correcto. ¿Y cuál es? Bueno, es el lugar correcto, te preguntarás. Bueno, el lugar correcto es este. Sí, este. Aquí, bien cerquita. El lugar correcto está aquí, dentro de nosotros mismos. Nos dejamos engañar, nos dejamos llevar de las narices y todo por el simple hecho de no conocernos a nosotros mismos. Y de ese modo pasamos por esta experiencia física por aquí, sin dejar ni siquiera un rastro, para que en el caso de que alguna vez volvamos, encontremos algo de familiaridad, algo que nos resulte familiar y que nos deje reconocer el medio ambiente en el que ya alguna vez estuvimos. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos, aquí y ahora, con plena conciencia? De otro modo, nos veremos obligados a tener que empezar de cero cada vez que regresemos, porque todo será nuevo, aunque ya hayamos estado aquí. Será como si hubiésemos pasado por este mundo en estado de amnesia y repitiendo como loros lo dicho por otros, mientras que nosotros no teníamos nada propio que decir. Y caminando sobre las huellas dejadas por otros sin dejar nuestras propias huellas. Si cada vez que llegas a algún sitio no encuentras nada que te sea familiar, te verás obligado a empezar de cero y eso te mantendrá en un comienzo perpetuo, dando un paso hacia adelante y otro pasito para atrás. Y esta, en la presente, que es la única que en verdad existe físicamente hablando, es la gran oportunidad que tenemos de dejar una marca propia. Es la única posibilidad que tenemos de evolucionar, porque la evolución comienza por lo personal, y para eso que estamos aquí. Para hacer nuestra parte en este plan cósmico extraordinario al que llamamos vida y que, si no somos capaces de llegar a comprenderlo con claridad, es porque solo vivimos desde nuestro lado más externo, más frágil y hasta más torpe, porque vivimos solo desde nuestros cuerpos físicos, desde nuestra humanidad, ignorando al ser que habita dentro de esta estructura física. Por favor, cuando menciono al ser o cuando menciono al espíritu, no cometas el grave error de relacionarlo con una cuestión religiosa, por favor, ya que me estoy refiriendo a una cuestión únicamente estructural. Nosotros no contamos con un ser o con un espíritu gracias a alguna religión, ¿sabes? No es por eso. No nos conocemos a nosotros mismos. Y si te incomoda que te repita esto, será algo muy, pero muy bueno, ya que a través de esta misma molestia podrás empezar a identificar al responsable de tu confusión. ¿Y sabes a quién me refiero? Me refiero a tu propio ego, que es a quien verdaderamente le molesta todo esto que estoy diciendo. Y a quien más le importa que no te des cuenta de nada para de ese modo seguir controlándote a su antojo, como siempre lo ha hecho. Siempre. ¿De dónde me agarro? Bueno, agárrate de ti mismo. Sí, agárrate de ti mismo, que es lo único permanente que tendrás durante toda tu experiencia física. Tú eres lo único que tendrás a tu lado desde que naces hasta tu último suspiro. Desde el primer día hasta el último. Así es que, como siempre te digo, despierta, porque en ti se encuentran todas las herramientas y todas las respuestas que te harán falta para que tu vida tenga sentido. Si haces lo que hay que hacer y logras unificar tus dos naturalezas, la física y la informática, si logras unificar el cuerpo y el espíritu, el ser y el humano, que al fin y al cabo eso es lo que decimos que somos, ¿verdad? Da lo mismo como lo quieras llamar, ya que esos no son más que nombres que nosotros mismos hemos inventado. Si logras armonizarte en ti mismo, conscientemente de lo que estás haciendo, el entendimiento hará que la calidad de tu vida mejore notablemente. Y de ese modo, honrarás a la razón por la cual estás aquí, en esa forma física en la que te encuentras. ¿De dónde me agarro? Agárrate de ti mismo, que no eres tan poca cosa como te han hecho creer.
Y deja de dar tantas vueltas para acabar siempre volviendo al punto de partida, como si no hubieses hecho nada. Deja de mirar hacia el cielo cuando te quieres comunicar con alguna fuerza divina y deja de hacer larguísimos viajes con el propósito de poder encontrarte a ti mismo. ¿A quién, en su sano juicio, se le puede ocurrir buscarse a sí mismo fuera de sí mismo? Deja de hacer turismo espiritual y verás cómo las respuestas que estás buscando por ahí se empiezan a manifestar a través de ti mismo. Deja de actuar como si estuvieras mal hecho, ¿sabes? Y como si no sirvieras nada más que para buscar ayuda en lejanas tierras o en sustancias externas, que ya bastante te han ayudado dándote esa estructura física que tienes, bastante. Lo que pasa es que no te conoces a ti mismo y por eso es que no estás haciendo uso de todas tus facultades, de todas tus capacidades. Conócete, armonízate en ti mismo, permite que el ser se manifieste en tu confundida humanidad. Y por favor, no interpretes que te estoy hablando desde una religión o una creencia, o que estoy tratando de enrolarte en las filas de mi ejército personal, ¿sabes? Porque nada se encuentra más lejos de la realidad. Yo solo te estoy hablando desde un conocimiento que te permitirá recuperar tu libertad, un conocimiento que alguna vez tuvimos y que poco a poco hemos ido olvidando. ¿De dónde me agarro? Agárrate de ti. Tú eres mucho más de lo que te han hecho creer. Deja ya de dirigirte al universo o a Dios como si fueran algo ajeno a tu propia estructura, como si estos no fuesen una parte de ti. Mira si estarás cerca de dar ese gran salto evolutivo que para lograrlo, para poder conseguirlo, solo tendrás que darte cuenta de que depende de ti, solo de ti. Así de cerca estás. ¿De dónde me agarro? Bueno, suelta ese bastón imaginario y agárrate de ti, tal y como lo hizo ese mismo en quien tú tanto crees, ese mismo que te dijo que tú también lo podrías hacer. Eso es algo que nos pasa con demasiada frecuencia, ¿sabes? Le damos vuelta a la cara a quienes adoramos. Los ignoramos cuando se trata de hacer algo más que creer. No nos gusta hacer. Despierta, Despierta y date cuenta, porque como siempre te digo aquí en Mi Ganzúa, y no son solo palabras, o te iluminas tú, o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta nuestro próximo encuentro aquí, como siempre en Mi Ganzúa. Chao.